Entonces, los logs de la plataforma son, perdón, los logs de Conduit son muy importantes porque nos dejan ver todas las acciones que se han hecho, si tenemos que rastrear algún error, si hay algo que debamos corregir o en general si se ha hecho algo. Pero también es un arma de doble filo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen servicios web, que ustedes hacen peticiones a Conduit desde un servicio web, cada registro o cada uno de esos servicios web va a generar un registro. Entonces, estos logs pueden llegar a ser muy grandes. Entonces, es importante que ustedes puedan o utilizar bien los filtros de acá arriba para mostrar menos información o por defecto la información de los logs acá en la plataforma se eliminan mínimo cada mes. Entonces, hay un mes, todo el mes, bueno, y no se eliminan, sino en la partecita de acá les dice dónde se van a archivar, porque se eliminan, pero se guarda una copia de lo que se hizo, si se quiere revisar algo. Pero entonces es muy importante, si ustedes ven que hay información que no sea necesaria tener en los reportes, por ejemplo, una petición web, que ahorita vamos a hacer una y van a ver cómo se ve reflejada acá. Si yo tengo muchas peticiones web, lo único que me va a mostrar Conduit es algo de esta manera, que me va a mostrar este usuario le pasó algo o se hizo algo con este usuario. Es información que podemos prescindir de ella si no es muy relevante, si no son errores o si no son revisiones en masa. Entonces la sugerencia que les podemos hacer a ustedes es, si quieren pueden filtrar por 1000 registros por página. En este selector de acá los seleccionan todos y los eliminan, teniendo presente cuáles son los que quieren eliminar. Obviamente no queremos eliminar todos los registros, sino queremos hacer un borrado controlado de los registros que no tenemos que hacer. Hay algunas universidades que tienen el log tan cargado, es muy difícil que llegue a cargar. Eso es una mejora que tiene pendiente el equipo de Open para que estos logs carguen correctamente. Entonces, forma de cargarlo de una manera más liviana, filtrando que solamente me muestre los del día de hoy para yo poderlo revisar, o eliminando los logs de días anteriores, filtrando acá por la cantidad de registros y eliminando acá en la parte de abajo, ¿vale? Yo cómo puedo interactuar con la plataforma de Conduit con los archivos. Yo puedo hacerlo realmente son 4 maneras, pero 2 de ellas ya están sincronizadas. La manera número 1 es un archivo plano CSV, donde es un archivo separado por comas que de acuerdo al mapeo que ustedes tengan en la plataforma van a poder interactuar con em, las diferentes acciones que podemos hacer en Conduit. ¿Cuáles son las acciones? Podemos interactuar con usuarios, podemos interactuar con cursos, podemos actualizar con matrículas. Entonces, las dos maneras la principal forma de interactuar con Conduit es un archivo CSV que ustedes pueden venir a cada uno de las opciones que tienen de interacción y lo descargan acá para saber cuál es la información que ustedes deben subir a la plataforma. Este archivito va a crear un archivo CSV con las cabeceras que, pues bueno, creo que ya algunos han tenido experiencia con ellos. Cuando yo tenga listo mi archivo, entonces tengo 2 maneras de interactuar con él. La primera manera de hacerlo es yendo a la parte de operaciones. En operaciones voy a arrastrar mi archivo, pero esto es importante de pronto para los que de pronto estén acostumbrados a la versión anterior de Conduit. Conduit antes permitía tener un selector de cuál era la tabla o la interacción que yo iba a hacer con Conduit, si iban a ser usuarios, si iban a hacer cursos o matrículas. Esto cambió desde la versión de 3.8 en el Maintenance Pack del 2, o sea, eso fue hace como en octubre, y ya no se puede seleccionar la tabla. Lo que toca hacer ahora es que mi archivo debe respetar el nombre que yo haya configurado en la plataforma. ¿Cuál es el nombre que yo tengo configurado en la plataforma? Voy a Settings, luego voy a Archivo, y aquí están el nombre que debe tener mi archivo para yo poder interactuar con la plataforma. ¿Qué quiere decir? Si yo subo un archivo que no se llame autenticación, sino que se llame autenticación en español, entonces Conduit no lo va a tomar y lo va a ignorar, porque para yo poder leer un archivo de autenticación se debe llamar auto. Para yo poder trabajar con un archivo de cursos se debe llamar curso, y así sucesivamente. Entonces, el mapeo, como no me recuerdo si lo vimos la anterior vez, de hace 15 días, el mapeo de los campos de Conduit es muy importante porque es la forma como nosotros vamos a llevar la información a Conduit y cómo Conduit va a interpretar esta información. Lo principal que debemos hacer es, tenemos que colocarle un identificador a Conduit para que sepa de qué estamos hablando. El identificador principal, como lo vimos la vez pasada en la configuración general, es la llave con la que Conduit va a buscar los usuarios dentro de Moodle. En este caso es el username, ya que sabemos que es un campo único,
Y pues en esta plataforma que tenemos acá actualmente le colocamos el nombre de user. Podemos hacer lo mismo con todos los campos que están acá listados, con las excepciones. ¿Excepciones qué quiere decir? Si yo no quiero interactuar con el ID number de la tabla de Moodle, pues entonces simplemente no lo coloco y el CSV no me lo va a solicitar o no va a ser necesario. Si yo, por el contrario, envío esta cabecera en el archivo CSV, entonces Conduit la va a ignorar porque no existe el mapeo que él deba entender que tiene que tomarla en cuenta. En general, la recomendación sería que tuvieran o tuviesen todos los campos configurados que van a utilizar. Bueno, entonces como les estaba diciendo, es importante que mantengan la información que solamente vayan a utilizar ustedes para no tener información innecesaria y que después se confundan un poquitico. Si yo no voy a manejar el campo de autenticación de los usuarios, entonces no es necesario que yo lo mapee. Si yo lo mapeo, entonces voy a tener que llenarlo o hacer un campo que me va a generar dudas de qué información debo poner allí. En este caso, bueno, aparte de esta información que ustedes van a mapear en los campos, tienen que tener en cuenta los checks de sincronización. ¿Para qué sirven los checks de sincronización? Si ustedes no han colocado, en este caso voy a retirar este, si yo hago cualquier modificación dentro de Conduit, que yo le diga, Conduit, por favor, a este usuario, no le vayas a colocar el correo, perdón, modifícale este correo, en Moodle jamás lo va a ver. Si yo no tengo activo el check de sincronización, Moodle jamás se va a dar cuenta que yo debo actualizar el correo con respecto a lo que tiene Conduit. Entonces, esta sincronización acá es muy importante si queremos mantener al día o alineados los usuarios o la información que tiene Moodle con lo que yo le estoy agregando en Conduit. Una manera también un poco eh, que no es muy común es mantener la actualización de Conduit con este check. ¿Esto qué hace? Cualquier cambio que suceda en Conduit del correo o del campo que yo haya chequeado acá se va a ver reflejado en Moodle y cualquier cambio que haga en Moodle va a modificar el de Conduit. Entonces, esto es lo que podemos llamar una modificación bidireccional que hago los cambios en ambos lados. Entonces, es importante que decidan en la institución o donde tengan ustedes instalada la plataforma si quieren una comunicación unidireccional o bidireccional, ¿vale? Entonces, si quieren, vamos a crear vamos a hacer la primera interacción con el usuario, que fue el que descargamos. Y vamos a bajar esto acá. Es importante que, bueno, les voy a mostrar ahorita qué va a pasar con mi Excel, que es un error que suele suceder. Entonces voy a crear un usuario que se va a llamar testconduit. Notificaciones, para mí puede ser un campo confuso si yo no estoy alineado con la compañía o con el ejercicio de lo que vayamos a hacer. Como yo en este caso no sé a qué se refieren notificaciones, tengo que venir a la plataforma y saber qué es el correo. Entonces, si ya sé qué es el correo, entonces yo le puedo asignar un valor a este campo. Luego, suspendido es el campo que hace referencia en la tabla de Moodle de los usuarios que deben estar suspendidos. Como ustedes saben que las licencias dentro de OpenLMS se maneja por usuarios que estén activos en la plataforma, un usuario suspendido no representa un uso de licencia. Entonces yo podría, si voy a crear hasta ahora el usuario y no lo voy a utilizar porque no le he dado ingresos o porque no he hablado con él, lo voy a dejar en uno. Para no me consuma la licencia, pero ya tengo creado el usuario. El password es también un campo importante ya que si ustedes no envían el campo de contraseña, entonces Conduit le va a enviar, bueno, de hecho es Moodle el que le envía un correo al que yo haya registrado con una contraseña para que el usuario la cambie. Entonces, si hay casos en los que ustedes están trabajando en el sandbox y no quieren que los usuarios reciban correos porque pues ustedes están haciendo son pruebas, entonces es importante que el password lleve en esta casilla, la diligencien, para que no le llegue ninguna notificación al usuario. Listo. En este caso hay otro campo que yo desconozco. Este campo de edad y el campo de employee no son campos nativos de la plataforma. Ustedes en Conduit pueden agregar campos adicionales o tener campos adicionales de usuario y mediante Conduit pueden hacer esa actualización o llenado masivo de la información. Acá Conduit se los resalta, dice, esto es un campo adicional y en campo adicional que usted tiene mapeado dentro de Moodle se llama edad. Acá hay otro campo adicional en la plataforma que se llama Employee ID, que usted lo creó en la plataforma. En este caso se hizo fue a modo de ejemplo para que nos diéramos cuenta de que si ustedes quieren crear campos adicionales, los no nativos que pertenecen a la plataforma, desde Conduit ustedes también lo pueden manejar. No es necesario que vayan a Moodle ni nada.
sino Conduit ya puede llenar esa información y lo hacen de esta manera. Existe el campo personalizado y acá está el identificador, que es el que acabo de colocar. Ya cuando tengo toda la información, salvo el archivo y me preparo para subirlo. ¿Qué es importante que hagan o que el paso a seguir después de guardar el archivo? Muchas veces nosotros no sabemos si el archivo está separado por comas o por punto y coma. Entonces, hay un editor de texto gratis que se llama Sublime, que es este, o en Windows existe el bloc de notas, donde puedo cargar un archivo y ver un archivo plano, como en este caso que es un CSV, y ver cuál es el separador. El separador en este caso es punto y coma, lo que se va a interpretar un error en Conduit. Entonces, lo que yo debo hacer es reemplazar esa información y voy a reemplazar los puntos y comas por las comas. En bloc de notas se puede hacer algo muy similar y grabo la información. Así ya voy a tener la certeza que mi archivo va a estar separado por comas y no por punto y coma. Es un paso importante que deben hacer para estar seguros que Conduit lo va a interpretar correctamente. Otra, si estamos trabajando en lenguaje pues, español, que tenemos acentos y tenemos señas, por ejemplo en este caso de Bogotá, si yo no grabo este archivo de la manera correcta, ¿cuál es la manera correcta? Salvar como. Y acá en esta parte yo puedo escoger dos tipos de campos. Uno se llama archivos separados por comas y otro se llamaba se llama CSV, que también es archivo separado por comas, pero en formato UTF-8. Este UTF-8 es el que ustedes deben elegir siempre, ya que es el tipo de identificador de lenguaje que va a tener la plataforma y va a entender en el momento en que yo le hable de tildes, en que yo le hable de acentos, de ñes, en general de cualquier otro, de cualquier acento que yo necesite, ya sea en portugués o en cualquier otro idioma. De esa manera me va a respetar el Bogotá y no me lo va a limitar, no me lo va a quitar. ¿Qué es limitar o quitar? Si yo llego yo no lo tenía en UTF-8 y lo guardo en otro lenguaje, esto por lo general lo elimina o genera un carácter extraño. Si se dan cuenta, acá volvió y lo cambió a punto y coma, entonces yo debo volver a salvarlo, perdón, reemplazarlo y y guardo la información de los separados por comas. Ahora, acá es donde viene la modificación que se ha hecho recientemente en Conduit. En Conduit, antes los archivos que ustedes subían inmediatamente se procesaban. ¿Qué quiere decir inmediatamente? Que tan pronto como ustedes hacen la acción, Conduit empieza a utilizar los recursos de su sesión y empieza a procesar el archivo. Esto ha cambiado completamente desde la versión 3.8 MP2 y ahora lo que hace Conduit es subir automáticamente el archivo al SFTP, que ya lo vamos a mirar cuál es la conexión al SFTP. Ahora, por ahora vamos a subir el archivo. Que se llama auto. Listo, esa información va a quedar acá. Acá les da unas recomendaciones que por favor el archivo no pese más de 100 megas, que un archivo plano que pese más de 100 megas es porque tiene demasiada información. Entonces no creo que lleguen a este límite, pero si les llega a presentar, es mejor dividir el archivo en dos archivitos más pequeños y así ya lo pueden subir a la plataforma. Cuando yo le vaya a actualizar, en cargar, lo que va a hacer Conduit es llevar este archivo, en vez de cargarlo en la sesión que ustedes están utilizando, lo guarda en el SFTP. Ustedes tienen, todos los clientes que tienen OpenLMS, se les asigna una clave y una contraseña y una URL para acceder a un SFTP, que es un repositorio de archivos donde ustedes pueden acceder por diferentes programas. Hay uno que se llama FileZilla, que es gratis. Hay otro que se llama CyberDoc, pero ya depende el que les permitan instalar en cada una de las instituciones. Ahora, ¿cómo hago yo para controlar si yo no tengo acceso al SFTP, como es este caso? Yo puedo venir acá a la última pestaña que se llama Quick Management, que creo que lo vamos a poner en español. Creo que se llama gestión de colas, sí. Entonces acá en gestión de colas yo tengo dos pestañas. Bueno, dos botones que me van a decir qué archivos están en cola, es decir, que aún no se procesan, y qué archivos están en proceso, es decir, que se están procesando en este momento. Archivos en cola, cuando yo vaya a
bueno, como ya se dan cuenta acá en esta parte, son los archivos que están pendientes por procesarse y que son correctos. Antes de que sea ya les cuento cada cuánto se ejecuta la tarea. Vamos a subir un archivo rápido. Uy, no, no que pese más poquito. Listo. Este archivo CSV yo lo voy a cargar a la plataforma porque lo generé, pero Conduit les va a sacar una alerta y dice, usted puede cargar este archivo, pero tenga cuidado porque no se va a poder procesar. Si le van a dar ver detalles, entonces Conduit sabe que no pueden subir ustedes este tipo de archivos porque no corresponde a ninguno del mapeo. Es decir, este nombre de archivo no existe en ningún lado de mi configuración. Entonces, Conduit les dice, este archivo no coincide con bueno, lo que les acabo de decir, que vaya y verifique la configuración. Entonces, ya vamos a verificar la configuración para ver qué está haciendo. Mientras tanto, les digo cada cuánto se ejecuta esta tarea. Conduit por defecto, sin hacer ninguna modificación, ejecuta la tarea cada 5 minutos. En este caso son las 10:25. Yo espero que cuando vaya a recargar esta página o a cambiar de pestaña, este archivo pase de archivo en cola a archivo en proceso, porque cada 5 minutos Conduit va y revisa si tiene algún archivo que deba procesar. Entonces, en ese momento debe estar Conduit buscando el archivo, pues, bueno, en general la plataforma ejecutando otras tareas y en algún momento después de esos 10:25 debe tomar el archivo y lo debe procesar, a menos que yo tenga la tarea configurada de otra manera. ¿Cómo hago para saber yo si, bueno, lo pueden preguntar al equipo de soporte o ustedes pueden venir al home de la plataforma, administración del sitio, en servidor, tareas y tareas programadas. Acá en tareas programadas les va a salir todas las tareas. Vamos a filtrar por la de Conduit, a buscar con la de Conduit. De acá podemos saber que si acá hay un sí en la última fila, quiere decir que está configurado por defecto. Y si acá dice asterisco, 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 quiere decir que la tarea se ejecuta cada vez que sea posible. En este caso, sabemos que se ejecutó la tarea hoy a las 10:25 y la próxima ejecución será a las 10:26. A las 10:26 no se ejecuta porque todos los crones de OpenLMS se ejecutan cada 5 minutos. En vez de ejecutarse cada minuto, se ejecutan cada 5 minutos. Por eso es que la tarea se ejecuta en 5 minuticos, no cada rato como pues lo debería decir la tarea. Este, este, este proceso de acá es el que se encarga de procesar los archivos que estamos subiendo a la plataforma. Y este proceso que se ejecuta cada hora, acá pueden ver cuándo se ejecuta la siguiente vez, es el que se encarga de actualizar todo lo que necesite ser actualizado. Por ejemplo, yo dejé una tabla de cursos que está en estado de eliminación, pero todavía no se han eliminado todos los cursos, porque estoy eliminando 100 cursos. Si en la primera hora Conduit no terminó de eliminar los cursos, cuando sean las 11 de la mañana, vuelve y revisa. Y si hay que eliminar algo, lo elimina. Si hay que sincronizar algo, lo sincroniza. Y además, hace otras tareas, como la limpieza de la tabla de logs, que fue lo que configuramos de cada mes, y también procesa archivos en caso de que este cron no esté fallando. Digamos que este es el respaldo de este cron y de todos los procesos de Conduit. Entonces, esto es muy importante y es una tarea bastante pesada que se ejecuta cada hora porque tiene que hacer toda la sincronización en general. Pero los dos crones, como lo vimos la vez pasada, son muy importantes. Ahora, yo ya esperaría que como ya pasó un tiempo, el archivo ya se haya procesado. Entonces, ya no está en mi archivo de cola, porque ya no lo veo acá, entonces debe estar en procesados. Si tampoco están archivos procesados, entonces me dirijo a los reportes, que es donde yo debo ver esa información que se acaba de hacer, y efectivamente acá veo que se ejecutó un proceso de tipo cron, que es lo que quiere decir que es el cron acá en esta partecita. ¿Qué fue lo que se hizo? Se procesó un archivo que se llama autenticación. Ustedes pueden ir al detalle de la información que se hizo en la lupa y acá ven qué fue lo que sucedió. El primer registro que ejecuta Conduit es, voy a almacenar el registro en mi tabla intermedia que se llama Conduit y enseguida voy a crear el archivo, perdón, el usuario o el registro en la plataforma de Moodle. Por eso cada vez que ustedes ejecuten un archivo de Conduit, así sea un solo usuario, van a ver el doble, porque es un registro en Conduit y un registro en la plataforma de Moodle. Entonces, mínimo, lo que van a ver es el doble de las acciones que ustedes tienen en el archivo CSV acá en las transacciones. ¿Sí? Y la idea es que descarguemos cada uno de los archivos que hay y juguemos o hagamos el ejercicio con el archivo para saber cómo funciona. Pero eso toma un poco más de tiempo. Entonces, la idea es que siempre vayan, descarguen el archivo y lo suban.
Vayan acá a una de las pestañitas de la configuración que tienen en el mapeo, den el botón de las cabeceras CSV si van a hacer la interacción con archivo plano o el esquema de XML, que se los explico ahorita que es para el servicio web. Entonces, vamos a explicar todo lo demás y si nos queda tiempo vamos a volver acá para hacer ejercicios con cada uno de ellos. Ahora, ¿qué alternativas tienen? Digamos que en la institución en la que ustedes están no son las únicas personas, o sea, no es una sola persona la que sube archivos, sino son varios usuarios. Digamos, el evento en que tengan 5 administradores en la plataforma. ¿Y qué sucede si yo subo el mismo archivo? Si yo subo el mismo archivo, se va a reescribir el archivo que ya tenía y pues van a perder información. Para evitar este inconveniente, entonces el equipo de OpenLMS ha implementado una configuración general de los archivos que la van a ver en la parte de abajo. Nuevamente vamos aquí en ajustes y en archivo y acá en la parte de abajo van a ver la ayuda. ¿Qué podemos hacer con esta ayuda? Si quieren la pueden leer más adelantico, pero yo les voy a explicar más o menos cómo funciona. Ustedes tienen acá el nombre del archivo y si van a colocar, perdón, un asterisco en esta parte, quiere decir que Conduit va a interpretar cualquier archivo que empiece por la palabra out, que tenga cualquier tipo de información acá adelante y que termine en CSV. Entonces, podemos utilizar este archivo como ejemplo. Yo tengo un archivo que se llama out.csv. Ese sería el archivo principal que ustedes pueden utilizar. Pero ya que colocamos asterisco en esta parte de acá, entonces yo puedo, creo que esto va con un rayo al piso. ¿Sí? Un concatenador para no tener problemas entre una letra y el identificador de asterisco. Entonces, todos sus archivos de ahora en adelante se pueden llamar así, no hay ningún problema, asterisco solo, o yo puedo tener un número, eh, yo puedo tener después del raya al piso el nombre de la persona que está subiendo el archivo, para que ustedes sepan quién ha subido archivos y quién no. Otro que pueden hacer es colocarle la fecha. Esto suele pasar mucho, que ustedes le colocan 2020, raya al piso. El raya al piso es un concatenador que he visto, pero ustedes pueden separarlo pueden dejarlo pegado, por ejemplo, 10, 20, 12, 13, 13. Y este archivo se va a interpretar y se interpreta después. Digamos, yo puedo subir este archivo y no va a reemplazar no va a reemplazar cualquier otro, porque tiene un nombre diferente. E inclusive Conduit lo va a interpretar porque ustedes tienen configurado que acá sea asterisco, quiere decir cualquier cosa que venga de acá lo pueden colocar y Conduit lo va a interpretar. No les va a generar error y no les va a generar nada. Entonces es una buena opción si ustedes tienen varios administradores que están interactuando con la plataforma y se ponen de acuerdo en el identificador. Si va a ser mi nombre, si va a ser mi fecha, o de pronto puede ser el área en la que están trabajando. Entonces, mi área va a ser ciencias, entonces ciencias subió un archivo. Matemáticas subió otro archivo. Y esto lo pueden hacer por cada uno de los archivos. Perdón, por cada uno sí, perdón, de los archivos que ustedes vayan a subir a la plataforma. Hay otro concatenador que, a- que tiene Conduit que ustedes pueden colocar si no quieren que haya tanta libertad de nombres. Este identificador es un signo de interrogación que es un poco más complicado de manejar, pero tiene la misma ciencia. O sea, si yo coloco esto así, lo que Conduit va a interpretar que yo solamente voy a tomar en cuenta un carácter después del raya al piso. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a subir este archivo que dice matemáticas, Conduit lo va a ignorar porque tiene más caracteres de los que debería tener. Entonces, el único archivo de estos 5 que yo voy a tener y que Conduit va a tomar va a ser este primero. Out1 porque tiene un solo carácter. ¿Cuál otro archivo me va a funcionar? Este, por ejemplo, me va a funcionar, que yo le coloque acá una A. ¿Para qué me puede servir esto? Perdón. Si no hay un orden y yo empiezo a subir archivos así como desordenados o pues con el nombre que yo quiera, de pronto para la universidad o para la institución puede ser un poco contraproducente. Entonces ellos lo limitan a que haya solamente un identificador para que tengan más control. Eh, ¿Cómo lo pueden adicionar además? Con 3 signos de interrogación o con 2 o con los que necesiten y cada signo de interrogación representa un carácter después de esto. Esto lo pueden ver también en la parte de abajo en las explicaciones que les dan acá. Pero si ustedes no tienen ningún inconveniente y están trabajando y solamente hay un administrador y que saben cuándo tienen que hacer las cosas, pues con que tengan el nombre normal, no tienen ningún inconveniente. Listo, eso es con respecto a los nombres que ustedes pueden colocar en la plataforma. Entonces, recordar que si van a subir un archivo manualmente en la plataforma, tienen que respetar el nombre que tiene el archivo.
Si van a subir un archivo al SFTP, igualmente, tienen que respetar el nombre del archivo. Ahora, si hay un error en el archivo, pongamos que vamos a generar algún error y no vamos a enviar toda la información. Y este tipo de, como me faltan información debajo de las cabeceras, Conduit va a botar un error. Entonces vamos a ver qué pasa con los errores. Ya el archivo corresponde, lo voy a poder subir y voy a esperar a que el archivo se ejecute. Creo que ya alcanzamos a tiempo. Sí, ya se ejecutó. Entonces, Conduit me va a decir, encontré un error tratando de gestionar o de ejecutar el archivo que usted me acaba de enviar. Voy a revisar cuál fue el error, que eso es lo que debemos hacer siempre que vayamos a hacer esto. Y Conduit me va a decir, estoy tratando de revisar este archivo, pero las columnas que usted envió no corresponden con la data que usted acaba de enviar. Es decir, le envié menos información de las cabeceras. Ese es un ejemplo de un error que puede suceder, pero lo que nos interesa en este caso es saber qué pasa con el archivo de error. Si yo ya subí el archivo y yo ya no lo tengo en mi poder, ¿cómo hago yo para depurar o saber cuál fue el error que cometí? La forma de hacerlo es que Conduit va a crear en el archivo, perdón, en el servidor SFTP de ustedes los clientes, en esta ruta, va a colocarlo en Conduit, un archivo, perdón, una carpeta que se llama Conduit, en una subcarpeta dentro de Conduit que se llama cuarentena y la transacción 23. Este transacción 23 hace referencia al ID que tiene este proceso. Si yo voy a abrir acá la lupita en el navegador, me voy a dar cuenta que acá dice transacción 23. Esto que me ayuda a que yo no voy a repetir nombres, sé que el nombre va a ser único porque cada ID de estas transacciones es único y puedo rastrear el archivo rápidamente. ¿Cómo quiero decir rápidamente? Yo puedo venir acá, abrir cualquier reporte, sé que el archivo que se me falló es el transacción 23, entonces acá por URL, al final donde dice transacción ID, le coloco el 23 y Conduit va a cargar el archivo que efectivamente tuvo un error. Reviso por plataforma y contrasto contra el archivo que voy a encontrar acá. O sea, el archivo ya no existe en el SFTP. ¿Cómo sé que no existe el archivo en el SFTP? Porque acá en la gestión de colas sé que ya no hay ningún archivo, ni en cola ni en proceso, ¿de acuerdo? Entonces es una forma que ustedes tienen para controlar um, o revisar si los archivos tienen errores, dónde están y empezar el contraste de las comparaciones, ¿sí? Entonces, esas son ya explicamos de manera, bueno, de manera resumida dos formas de interactuar con la plataforma. La primera forma de interactuar es subiendo un archivo CSV acá en la interfaz del usuario o subiendo al SFTP los archivos, que es jalando, pues haciendo lo mismo acá, pero en una interfaz no gráfica. Y hay dos maneras adicionales de hacerlo. Editar lo que me permite es crear información nueva o editar información existente. ¿Qué tengo que hacer? Seleccionar la tabla a la que yo quiero hacer la modificación. Por defecto siempre está cursos, pero vamos a poder modificar usuarios, matrículas, cursos y demás. Entonces, en este caso vamos a ir a la de usuarios, que es lo que acabamos de hacer nosotros, y en la parte de abajo nos va a salir una tabla con toda la información de los usuarios que hemos creado. El último fue por ejemplo, me quedó mal escrito apellido. Para yo no tener que ponerme el proceso de subir un archivo, generarlo y subirlo, entonces voy acá a la opción de editar, selecciono la tabla de Conduit y acá en el engrane me va a abrir la interfaz que yo puedo modificar. Entonces, importante que si cambian esto, pues están cambiando la llave, quiere decir que se van a crear dos usuarios en la plataforma y pues no queremos esto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo modificar el username acá, pero Conduit va a ir a buscar este usuario en la plataforma y si no lo encuentra, va a crearlo de nuevo. ¿Cuál puede ser el inconveniente? Que yo ya tengo un correo creado con esta misma estructura. Entonces es importante que tengan cuidado en no cambiar el username. Es permitido, pero idealmente deberían no cambiarlo, sino en casos bastante ideales. Ahora, lo que yo voy a hacer es corregir el apellido y voy a guardar la información. Cuando yo hago esta interacción de que hice un movimiento en Conduit, que es digamos, el sistema intermedio, esto hace automáticamente una sincronización hacia Moodle. En este caso voy a ver qué fue lo que se hizo y acá me está diciendo se actualizó un nombre. Bueno, para verlo un poco mejor pueden ir otra vez, ir a informes. Por eso es tan importante esta ventana de informes, les da toda la información. Nosotros este fue el archivo que ejecutamos, que fue a las 10:25 y acá a las 10:39 ejecutamos una modificación manual. Entonces ustedes ya pueden empezar a detectar las diferencias acá.
Cron es un proceso automático y Manual Editing User quiere decir que yo hice una interacción con Conduit de manera manual. Acá me da la información de qué fue lo que hice, si fue un usuario, un curso, porque pues ya sabemos en qué tabla estábamos modificando, y qué fue lo que se hizo. Conduit editó manualmente algo, y qué fue lo que editó ese usuario. Por ejemplo, si queremos quitar esa sincronización y que Conduit no la tenga en cuenta, vamos a ver un ejemplo, ese era el de apellido, ¿cierto? Entonces las name. Si yo quito este check de actualización y sincronización de Moodle, cuando yo vaya a hacer ese mismo ejercicio de hacer la modificación en Conduit, resulta que ya no va, ya Moodle no va a tener ese cambio porque yo tengo apagada la sincronización. Entonces les voy a mostrar, o vamos a demostrar que allí no pasa nada. Y ya, voy a ver qué transacción fue la que se hizo. Y yo espero que en el informe me va a mostrar es solamente en Conduit, más no en Moodle. Entonces, si vamos a verlo, y si no me falla, bien, no me falló. Quiere decir que sí, efectivamente cambié un nombre, lo actualicé, pero solamente lo hice en Conduit. Esto en teoría puede ser un poco peligroso porque ustedes lo que necesitan es tener una sincronización todo el tiempo, porque ustedes están utilizando Conduit. Entonces, si apagan la sincronización, hacen cualquier cambio en Conduit y ese cambio no se va a ver reflejado en Moodle, lo cual no queremos. O bueno, pues depende de los escenarios, obviamente. Entonces, para yo, o sea, en el equipo, cuando se reporta eso, lo que nosotros primero venimos a hacer, y me dicen, es que no veo los cambios en Moodle, venimos al mapeo y revisamos si el check está activo. Al no estar activo, entonces les decimos, por favor, vamos a activar el check de sincronización. Lo activamos, guardamos los cambios y esperamos a que Conduit haga ese proceso de sincronización. No va a suceder de manera inmediata, porque esto podría afectar un poco la forma como funciona Conduit, sino quién va a ser el encargado de sincronizar este ejercicio. Les podría hacer la pregunta, voy a hacerle la pregunta, ¿quién se encarga de ejecutar ese ejercicio de sincronización? Ya sabemos que no se sincronizó. Ahora, ya que nosotros hicimos el cambio en Conduit, ¿por qué no lo hemos visto todavía? Sí, bien, pues esa es la idea. El cron que se ejecuta cada hora es el encargado de hacer esas sincronizaciones. Por eso es importante también tenerlo activo. Se ejecuta cada hora. Si necesitan una sincronización urgente, la podemos hacer. Ya les voy a mostrar dónde. Pero básicamente la razón de que no hayamos visto la sincronización es porque el encargado de hacer, de revisar las tablas y llegar a esa información, es el cron que se va a ejecutar a las 11 de la mañana en este caso. Ahora, si tienen prisa y que es una mala práctica que lo hagan, si tienen mucha información en la plataforma, porque digamos que ustedes tienen 1 millón de registros que actualizaron, es, está mal, digámoslo entre comillas, que ustedes vengan a forzar la operación. ¿Cómo es forzar la operación? Ustedes pueden venir acá a operaciones, efectivamente, administrar y ustedes pueden decir acá Conduit ahora. Conduit les hace una advertencia que si es mucha la cantidad de información que ustedes quieren sincronizar, es mejor que le deleguen esta información al cron de la plataforma. Los crones de la plataforma de OpenLMS se ejecutan en un servidor diferente. Digamos que ustedes están acá ejecutando esto en vivo en un servidor y el servidor de crones está por allá alejado ejecutando los procesos para no interferir con el proceso normal de la plataforma. Por eso es importante que ustedes, si es necesario ejecutarlo, en este caso sabemos que es un registro, no va a pasar nada. Pero si ustedes saben que de pronto pueden ser miles y miles de registros, si lo llegan a ejecutar por acá, les va a tomar todo un día para que la información se sincronice, lo cual no es muy útil o muy beneficioso para nosotros. Lo vamos a hacer hoy, pero cada vez que vayan a ejecutar esta opción, tengan cuidado para que no vayan a afectar el desarrollo normal de Conduit, si son muchos registros. Cuando yo lo ejecute, esto lo hizo bastante rápido porque no tengo casi información en mi plataforma, pero en la plataforma de ustedes seguramente sí van a tener más información y esto tarde un poco más de tiempo. Em, Acá vamos a hacer qué fue lo que se hizo. Conduit lo primero que hace es procesar cualquier archivo. Para Conduit la prioridad es saber si tiene que hacer archivos. No tengo archivos en el SFTP, entonces voy a proceder con la siguiente tarea. Después de procesar archivos, ¿cuál es mi siguiente tarea? Sincronizar las tablas de Conduit. Entonces ya sabemos que ya hubo una actualización. Acá solamente me muestra una, pero pueden ser bastantes, dependiendo. ¿Qué es lo siguiente que hace Conduit? Entonces va y revisa los registros, si tiene que archivarlos o eliminarlos bueno, en general solamente son esas dos, archivarlos y eliminarlos y ya. Y finalmente les da una información de cuál será el último día para que Conduit almacene esta información. Entonces dice que los logs se van a remover en 22 días y 5 horas. Listo. Acá ya cerramos esta información. Acá les dice que por favor vaya y revise. Yo puedo ir acá a administrar, pues me devuelve para acá e ir a informes, pues es como si hiciera clic acá. Pero cualquiera de los botones nos va a servir.
Yo voy a ir a los informes y efectivamente me voy a dar cuenta que acá sucedió algo. Si se dieron cuenta antes, habíamos actualizado el nombre del usuario, pero solamente había afectado a Conduit. ¿Cómo lo sé? Porque abro la lupita y sí que acá me dice que el usuario fue actualizado solamente en Conduit. Y en la siguiente información, pues este que fue el que ejecutó el cron, que fue un proceso manual que yo ejecuté y que afectó a la tabla de usuarios, actualizó ahora el usuario en Conduit, ¿sí? No sé si hay preguntas de pronto hasta ahí o esas partecitas claras. Si estoy hablando muy rápido o algo, me dicen y yo hago una pausa. Pero bueno, por ahora es como demostrar la importancia que tiene la tabla de informes, que les da mucho poder a ustedes para interpretar qué es lo que está sucediendo, en la capacidad administrativa que tienen ustedes en la plataforma de subir archivos, de ejecutar o forzar el cron, que no sería lo ideal si es mucha información, pero obviamente si ustedes tienen prisa, como en este caso yo no iba a esperar los 15 minutos para mostrarles a ustedes. Y yo sé que es poquita la información, la puedo manejar allí. Luego que ustedes pueden manejar la información por medio de crear registros manualmente o modificarlos manualmente. La de creación no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer ya mismo. En esta misma pestaña de crear, que es un proceso más desgastante, pero que también es válido, acá les va a decir qué quieren hacer ustedes. Vamos a crear un nuevo usuario. Si yo voy a crear un nuevo usuario, entonces voy a crear la información. Si lo dejan suspended quieto, o sea, sin ningún dato, él va a interpretar como que el usuario está activo. Entonces no es necesario que lo coloque. Nuevamente el campo de contraseña es importante porque si yo no lo creo, va a enviarme un correo. Pues en este caso no importa, pero de pronto sí es perjudicial si ustedes están haciendo pruebas en un sandbox y no quieren que los usuarios reciban ningún tipo de correo. Listo. Ahí yo voy a guardar la información y evidentemente hubo un problema que vamos a ver. Conduit siempre les va a decir, cada vez que sucede algo, les va a decir algo está mal. O pues si no sucedió. Acá nos va a decir que el usuario fue creado, error al insertar datos del perfil personalizado. Resulta que yo en Conduit, perdón, en Moodle, tengo que el campo personalizado de employee sea un campo obligatorio. Si yo no lo lleno, entonces no me va a dejar pasar. Entonces, lo que debo hacer rápidamente, pues bueno, no rápidamente, sino con tranquilidad, voy al usuario que acabo de crear en editar, sé que es este y voy a llenar la información que me hizo falta. Y acá ya espero que efectivamente no hubo problema. Voy a ver el reporte y el reporte me dice que ya el archivo fue actualizado y por ende, cuando la ejecución de Conduit vuelva a pasar a las 11, bueno, en este caso serían de pronto a las 12, si no se ha ejecutado, entonces ya me va a crear el usuario en la plataforma de Moodle. Como pues sabemos que es un ejercicio sencillo, vamos a ejecutar el cron y vamos a ver, bueno, acá me falló porque entonces ya se creó en Moodle. Ahora vamos a buscarlo. Ya casi no está creado. Bueno, acá está el usuario creado. Lo generó con errores por la información que me arrojaba Conduit. Que el archivo del employee tiene que ser obligatorio. Pero pues podemos ir a Moodle y efectivamente corroborar que la información ya fue creada y que el usuario existe allí. Listo. Entonces, nuevamente repasando en general, tenemos tres formas de interactuar con usuario, con Conduit para creación de usuarios, cursos, enrollment y etcétera, que es subiendo un archivo por archivo plano a la plataforma, subiéndolo por el SFTP o simplemente jugando acá con la edición directamente. Todo lo que ustedes hagan en Conduit queda reportado, queda registrado, entonces es como un control que ustedes pueden revisar cada vez que alguien hace algo. ¿Listo? Listo. Y la cuarta manera para interactuar con la plataforma se llaman los servicios web. Los servicios web son bastante flexibles y son una opción y una alternativa muy buena si ustedes tienen un integrador externo. Un integrador externo puede ser una pasarela de pagos, no sé, que estén utilizando una base de datos que no sea capaz de conectarse con Moodle. Entonces, le piden al proveedor que por favor construya unos servicios web que ustedes le van a pasar a esa persona esta información y solamente con unos
apuntando a unos servicios exactos o precisos que ya están listados acá, que les voy a mostrar a continuación, ustedes pueden interactuar con la plataforma sin tener que entrar directamente a una interfaz. ¿Qué es una interfaz? ¿Qué es no entrar a una interfaz? Esto. Si ustedes no quieren que su administrador de sus usuarios o de sus cursos entre a su plataforma porque es personal, entonces ustedes no le dan acceso a Moodle, a OpenLMS, sino que le dicen, por favor, construye un servicio web que llame a estos endpoints que se llaman y solamente envía la información que yo necesito. ¿Qué beneficio tiene esto? Esto es información de solo escritura, no es información de lectura por ahora. Ya les voy a mostrar los que son de lectura. Y ustedes mediante esta información, ese proveedor, ustedes solamente envía información. Una pasarela de pagos no tiene por qué interactuar con la plataforma, solo tiene que llenar información y listo. Entonces los servicios web son bastante importantes porque es una mejora que tiene Conduit y que sirve para hacer todas esas integraciones y ayuda muchísimo. ¿Qué protecciones le puedo tener? Si yo quiero que no cualquier persona pueda enviar mi información, o sea, una capa de seguridad adicional, yo puedo colocar acá de qué direcciones IP puedo recibir la información. Ustedes le preguntan a su proveedor o donde vayan a hacer la configuración qué dirección IP tienen ellos y dónde va a salir la información y lo colocan acá como en la lista blanca. Acá en la descripción les va a decir todos las IPs o lo que ustedes necesitan tener que sean capaces de interactuar con Conduit si quieren colocar una restricción mucho más grande. Otra restricción que pueden colocar es que el proveedor que ustedes tengan tiene que tener certificado de seguridad, es decir, el HTTPS, para que él pueda enviar información. De esta manera también se protege que no haya como mucho spam o mucha información basura que les vayan a enviar. ¿Qué otra protección tienen adicional? Tienen que tener un token configurado, que es un poco diferente al token que tiene Moodle configurado. Y ustedes pueden, pues este es súper inseguro, pero bueno, igual es una prueba ustedes lo pueden modificar, digamos que le dieron las claves a un tercero y ese tercero ya no quieren que le siga enviando información. Ustedes vienen a Conduit, cambian la contraseña y ese usuario ya no les podrá volver a enviar información porque no tiene este campo de contraseña. ¿Sí? Ahora, básicamente los servicios web a los que ustedes tienen que apuntar, que son los endpoints, son exactamente los mismos a lo que ya hemos visto. Son los de curso, son los de usuario, matriculación y, bueno, grupos y etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante? Cada una de estas tablas o cada una de esas opciones con las que ustedes pueden interactuar tiene un servicio web dedicado, que es bastante sencillo de ver al final porque solamente cambia, toda esta parte de acá es mi plataforma, blogs, Conduit, Web Service, REST, y lo único que cambia es la parte final, que si es en usuario, entonces es user PHP, si es de curso, es curso PHP, y así en general todos los de cohortes, ¿cómo se llama? Cohortes users, enroll, ¿cómo se llama? Enroll, bueno, matriculaciones, enroll, grupos, y bueno, en general es de esta manera. Ahora, ustedes ya tienen el ejemplo de cómo deben construir, bueno, cómo deben llamar a este endpoint, pero les falta más información. Hay varias páginas que tenemos en OpenLMS que les podemos ayudar con eso. Y entre ellas está esta, el sitio administrativo, se las voy a compartir acá en el chat, pero tenemos otra página que está en construcción, que es mucho más eh, actualizada y más bonita, porque esta tiene información en general. Él facilita el WSDL. Me vas a corchar con WSDL, así que lo voy a buscar. Sí, sí, pues bueno, yo pensaría que sí. Si quieres ya te voy a mostrar cómo es la sintaxis que tiene que tener la petición. Y es un poco más flexible que la que tiene, bueno, la de Moodle también es sencilla, pero solamente es seguir una estructura. Entonces, espérame, les voy a compartir la documentación y ya vamos a esta. Entonces, acá está la de español, que es un ladrillazo por ahora, pero como les digo, se está construyendo la documentación en otra página. Acá pueden ver lo que les acabo de explicar, cuáles son las interacciones que pueden tener con la plataforma, con los archivos CSV y vamos a ir a los web services. Listo. Acá en la parte de servicios web de la plataforma van a poder ver un ejemplo de cómo se debe hacer la petición. Entonces, importantísimo es este primero que les va a decir, esta es la URL que ustedes necesitan y necesitamos estos campos. Entonces, los campos los voy a listar por acá y les voy a dejar un ejemplo también en la plataforma para que ustedes lo puedan tener.
Entonces, esto es lo básico que necesitan. La documentación les indica que tienen que utilizar la palabra method, es decir, siempre tiene que estar esta palabra method y enseguida, o sea, igualarla a una palabra que se llama handle. Cuando ustedes envían esta información así, Conduit ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Si están enviando method handle, él sabe que tiene que ir a interactuar con una de las tablas de Conduit, usuarios o demás. Luego tienen que enviar el token, que creo que lo tenía como un 2.3, vamos a colocarlo acá, un 2.3. Voy a colocarles esto acá. Así como mis archivos y mis cabeceras CSV son únicas, también lo son mis cabeceras de CSV, perdón, de XML. ¿Cómo yo sé cuáles son las cabeceras o cuál es la información del XML que yo tengo que enviarle a Conduit? También pueden venir acá al mapeo y en vez de bajar las cabeceras CSV, yo voy a bajar el esquema XML. Cuando yo descargo el XML, vamos a ver si me sale bien. Sí. Eh, Él me va a descargar un archivo así, out, que es el nombre del archivito que es de autenticaciones, y esta estructura. Ustedes pueden copiar esa estructura tal cual como está y pegarla acá pegadito al igual. Entonces voy a borrar esta parte y yo lo voy a pegar acá. XML igual a a la información, perdón, que les envío, que descargaron de la plataforma del XML. ¿Y qué debo hacer yo? Terminar de diligenciar la información que necesito. Todas las cabeceras empiezan de XML, empiezan con esta estructura y enseguida de eso viene una etiqueta que se llama data y acá es donde cierra, o sea, donde abre data y termina data, hagan de cuenta que es el archivo CSV. Entonces, acá estoy abriendo archivo CSV y acá lo termino. Cada uno de estos que dice datum, eso lo que es un registro o una celda dentro del CSV. Si yo lo copio y lo pego acá, entonces lo que yo le estoy diciendo a la plataforma es que estoy enviando dos registros en esta misma transacción de XML. Es decir, esto será un registro 1 y eso será un registro 2. Para el ejemplo, voy a hacer los dos para que de pronto les ayude si tienen que hacerlo en la institución. Y ahora, como ya saben, Conduit necesita un action para saber qué tiene que hacer. En la cabecera CSV ya lo vimos, que están acá arriba. Ah, perdón, acá, que es el action, que es la primera. Si yo voy a crear, editar o, perdón, crear, actualizar o eliminar. Entonces, en este caso yo voy a create y luego voy a eliminar. Entonces, ustedes pueden hacer la misma acción, de hecho, en la misma transacción. ¿Qué necesito para el create? Necesito enviar un nombre de usuario. Entonces vamos a hacer esta, es la de 33. Notificación, ya sabemos que es el correo, que es el mapeo que yo tengo. Ahora, en suspendido lo puedo dejar vacío porque no me interesa. Acá en la contraseña, pues podemos colocarle esta. Nombre, apellido, ciudad, la edad que sabemos que se necesita y el employee que también se necesita. Si yo voy a eliminar a un usuario, lo único que yo necesito enviar a la plataforma es el identificador. Entonces, en ese caso creo que tenía un usuario que se llamaba test2. Vamos a dejarlo por acá. Y ahora, ¿qué estoy haciendo en una sola transacción por medio de un servicio web? Estoy creando un usuario, al mismo tiempo estoy eliminando usuario y yo podría colocar abajo un update en vez de create, actualizando una información, un usuario que ya tenga la plataforma, ¿sí? Entonces, voy a pegarles esto en el chat para que lo puedan tener de referencia y puedan hacer ejercicios cuando lo necesiten. Vamos a ver si me deja. Listo. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta de estos regueros que les acabo de pegar? Acá arribita tienen la documentación y acá abajo tienen que complementar, ir a su sitio web, a su plataforma, van a la opción de servicios web en endpoints y se llevan o copian la URL que van a utilizar. Pues en el caso que estamos haciendo la de usuarios, van al final y copian la de usuarios. Um, acá. Y la reemplazan acá arriba, antes del signo de pregunta, que está acá, antes del signo de pregunta. Method handle y token, le colocan el token que ustedes vayan a utilizar en la plataforma de ustedes que configuren. Y el XML sí lo pueden tener así, y esta petición les debería funcionar de cualquier manera, o sea, no les va a fallar esta petición. Ahora, ¿cómo puedo probar yo esta información, ya que yo tengo que hacer la petición? Entonces, hay un programa gratuito que se llama Postman. Ustedes también pueden instalar una extensión de Chrome para hacer peticiones de tipo REST. Importante que las peticiones que recibe Conduit son de tipo POST. Yo voy a copiar acá la información que les acabo de enviar y, bueno, este programa en general
ya sabe qué es lo que, o sea, ya sabe cuál es la interacción que ustedes tienen que tener y, bueno, por acá está la información, pero si tienen algún inconveniente, pues nos pueden escribir, nosotros los apoyamos con Postman o con la configuración que necesiten. Cuando yo vaya a enviar la información, entonces yo espero que Conduit me vaya a contestar y todo esté correcto. Entonces vamos a enviar la petición y acá me va a decir Conduit algo falló. Si algo falla, entonces tenemos que venir acá y revisar. Entonces, acá está diciendo que la data falló porque le estoy apuntando a un servicio que dice role assignment y acá es user. Entonces sí les va a fallar. Ahorita la pegamos de nuevo. Yo le voy a apuntar es al servicio de user porque es lo que yo estoy tratando de hacer, crear un usuario. Entonces nuevamente voy a hacer la petición y acá eso representa como una transacción exitosa. ¿Qué es una transacción exitosa? Por ejemplo, una matrícula, una transacción exitosa quiere decir que yo le envío a Conduit la información correcta, cabeceras que son correctas, el rol que es correcto, curso que es correcto y usuario que es correcto. Pero esto no garantiza que el usuario se cree en la plataforma o se matricule en la plataforma. ¿Por qué razón? Porque para Conduit solo le interesa que ustedes cumplan con enviar la información que él pide. Un token, el método que están haciendo y bueno, unas cabeceras que sí corresponden a lo que ustedes tienen configurado. Pero esto no quiere decir que en Moodle se haya sucedido todo correctamente. Para confirmar si todo salió bien, entonces vamos aquí en informes y vamos a ver que se envía una petición, que acá es donde les hablaba del web services. La transacción fue aceptada correctamente. Por ejemplo, en este que fue el error, que fue el primero que enviamos, ya lo vamos a ver. Y acá tenemos dos transacciones. ¿Por qué siempre bueno, yo les comento que las transacciones de web service son tan complicadas y generan tanta data? Si yo estoy cambiando contraseña de un usuario, esto perfectamente en un día me puede generar 10.000 registros. Si yo tengo 1.000 usuarios en la plataforma que intentaron cambiar contraseña varias veces. Entonces, en este caso, si yo tengo muchas transacciones de web service, pues las elimino. Si no son relevantes, claro, tienen que tener cuidado porque si las eliminan, pues no se pueden consultar después. En este caso, sé que hay un error, voy a revisarlo. Bueno, ya sabemos qué es, pero de todas maneras lo vamos a revisar. La información que me da acá es, se trató de interactuar con el servicio de Role Assignment por medio de un servicio web y resultó en un error. Y acá la hora en la que sucede el error y acá nos da la descripción. Entonces, ¿por qué falló? Porque lo que yo estaba tratando de hacer era enviarle un role assignment, entonces él esperaba un rol y una llave que yo no se la estoy enviando, sino yo le estoy enviando es algo extraño. Entonces, por eso él me muestra acá qué fue lo que pasó y me muestra el error. Almacena el error en el mismo SFTP del archivo. En general, esto es un archivo TXT que va a guardar en el SFTP. Ahora vamos a ver la transacción que sí se ejecutó correctamente. Entonces, si vamos acá, vamos a la de esta que fue correcta, y acá me va a decir el sistema qué fue lo que hizo. Entonces, el sistema creó el usuario que se llama test3 y eliminó el usuario test2 en Conduit. Después de que lo hizo en Conduit, pues entonces vino a Moodle y escribió exactamente lo mismo. Suspendió el usuario, porque recuerden que nosotros en la configuración le dijimos suspenda en vez de elimine, y creó el usuario test3. Si yo mi configuración general de Conduit tuviese que eliminar, entonces este usuario hubiera sido eliminado de la plataforma.